Amistad de Puebla presenta. Buenos días, muy buenos días. Yo soy Ernesto Alonso y estamos en su programa Él es, de la Congregación de Amistad de Puebla. Estamos muy agradecidos porque usted esté ahí atendiendo a este programa y su preferencia para con nosotros. En este momento van a aparecer en su pantalla nuestros medios de comunicación, nuestros números telefónicos, el 303-0201 y el 01800-801-0802. Desde luego nuestra página web, ahí encontrará usted todas las cosas que necesite, www.amistaddepuebla.org. También queremos invitarle a que usted pueda accesar a nuestras redes sociales, pero sobre todo, una cosa muy importante. Estamos aquí en Amistad de Puebla, en la Hacienda de la Amistad, y queremos que usted venga aquí con nosotros y en vivo pueda estar en una de nuestras reuniones. La primera reunión es a las 9 de la mañana. La segunda es un curso o una escuela de crecimiento espiritual a las 11:15. Y la tercera es nuestra reunión general de las 12:30 de la tarde. Así que usted puede fácilmente venir e integrarse con nosotros en nuestras reuniones de la congregación. Nuevamente, le damos las gracias. Estamos viendo un tema que es en sí muy interesante en este mes. ¿Cómo vivir en este tiempo? Y yo creo que es algo muy importante para nuestras vidas. Así que no se despegue de su televisor y en un momento más estaremos con ustedes. ¿Cómo vivir en este tiempo? Este es el tema que estamos tratando durante este mes en su programa Él es. Y estamos en verdad abriendo los ojos hacia lo que nos dice el Señor en la Escritura acerca de cómo poder vivir en tiempos como los que ahora estamos viviendo. Todos sabemos que los tiempos que vivimos son difíciles, son peligrosos, pero el Señor nos da la respuesta a través de su palabra. Evidentemente, es complicado hallar una respuesta a esto. Las condiciones en las que nosotros estamos viviendo actualmente no son las más adecuadas para saber con certeza cómo debemos hacerlo. Pero algo que sí es importante es que nosotros, como seres humanos, estamos muy limitados ante esto. Nuestro entendimiento y nuestro razonamiento solamente nos llevan a tratar todas estas cosas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de nuestro entendimiento, razonamiento, sentido común. Esto es en base a todo lo que nosotros hemos recibido en nuestra vida acerca de nuestro entorno en el cual convivimos día con día. Pero quiero decirles algo. Ese mismo entorno es precisamente lo que nos va influenciando para que vivamos de una manera equivocada. Bueno, esto es importante porque si nos damos cuenta que al vivir en este entorno podemos vivir equivocados a tal grado que no sabemos cómo vivir en este tiempo. Los problemas se acumulan, los conflictos permanecen, las dudas aumentan. ¿Qué hacer? La respuesta la hemos estado recibiendo de la palabra de Dios. Y esto es viviendo en el reino de Dios. El Señor Jesucristo vino aquí a la tierra con un propósito muy claro: establecer su reino. Nosotros sabemos que vivimos aquí en la tierra, en el mundo, en lo que nosotros conocemos aquí. Pero Él vino para establecer un mundo o un reino diferente, algo que es sobrenatural y espiritual.
La palabra de Dios nos dice en Mateo 1, 14 y 15 lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado a su vida, a mi vida, a la vida de todos nosotros. Podemos entrar a vivir en ese reino. Y dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Y allí mismo, en Mateo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar, a enseñar, a manifestar, a comunicar, a darnos a entender, para que podamos nosotros alcanzar la verdad. Empezó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dos cosas nos permiten entrar a vivir en el reino de Dios. La primera de ellas, arrepentimiento. Y la segunda es fe, creer en el Señor Jesucristo. Debemos reconocer que viviendo aquí en el mundo, somos personas que vivimos en donde hay conflicto, hay maldad, hay perversidad y, desde luego, pecado. En otras palabras, somos personas pecadoras, vendidos al pecado, carnales. Seguimos los deseos de nuestra propia naturaleza, que es pecaminosa y carnal. Pero también necesitamos entender que podemos vivir de una manera completamente diferente aquí mismo en la tierra, cuando podemos tener acceso a la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y vivir en su reino. En Romanos capítulo 5, el versículo 5 y 6 nos dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vivir en el mundo y sus intereses, sus influencias, todo lo que hay en él, es carnal. Pero vivir en el reino de Dios y siguiendo la guianza de nuestro Señor, eso es espiritual. Ocuparnos de la carne, lo que produce es muerte. Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. El seguir viviendo de una manera carnal, pecaminosa, ilícita, es muerte. Estamos muertos. Pero el ocuparnos de las cosas del Espíritu es vida y paz. Nos dice aquí la palabra del Señor. Entonces, debemos entender con toda claridad que no podemos estar viviendo en la carne, sino vivir en el reino de Dios, en el Espíritu. Usted, querido amigo, ¿dónde desea vivir? ¿Dónde quiere vivir? Desde luego, viviendo en el reino de Dios. Esto es lo que todos anhelamos, el que podamos realmente vivir una vida diferente, en donde ya no seamos controlados por nuestros deseos carnales, por la carnalidad y la influencia que tiene este mundo, sino que seamos controlados por el Espíritu de Dios. Y ya no ocuparnos más en estas cosas que hacíamos antes, sino ocuparnos en las cosas espirituales. Y la única forma en la que podemos ocuparnos de las cosas espirituales es cuando nos ocupamos en vivir realmente en el reino de Dios. ¿Cómo logro esto? Yo ya se los dije, la Escritura lo menciona, el Señor Jesús también. Arrepentíos y convertíos. Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesús. Arrepentimiento de lo que hemos vivido y fe en Cristo Jesús para vivir una vida diferente en su reino. Esto es lo que hemos estado hablando y de esto es de lo que se trata nuestra vida. Esto es lo más importante que puede pasar a un ser humano.
el que deje la vida anterior, que todo el viejo hombre quede atrás y que ahora venga un nuevo nacimiento espiritual para poder vivir en el reino de Dios. Vamos a ir a un breve corte, pero volvemos con ustedes. Bienvenidos a la Universidad de las Américas Puebla. Soy Patricia Benítez García y me encuentro en la Dirección de Incorporación Estudiantil. Nos sentimos muy orgullosos de recibir alumnos del Instituto Juárez Lincoln, comprometidos con la calidad académica de su colegio y mostrando en todo momento sus valores, no solamente dentro de la universidad, sino también fuera de ella. La Universidad de las Américas Puebla ha establecido un convenio de colaboración con este instituto, otorgando becas del 10%, a partir del 10% o más, dependiendo del promedio de cada uno de los estudiantes. Que estas becas que otorga la universidad son descuentos directos a la colegiatura, es decir, no manejamos créditos. Con ello, pues beneficiar a todos aquellos estudiantes que tienen un buen promedio y los invitamos con ello a continuar su plan de estudio a nivel universitario. En la Universidad de las Américas Puebla preparamos a nuestros estudiantes con los más altos estándares académicos nacionales e internacionales. Te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad universitaria. Sé un estudiante UDLAP. La palabra de Dios en verdad es hermosa y tiene toda respuesta para el ser humano. Es el único libro que puede hacernos vivir en armonía con Dios y en armonía con todos los demás seres humanos de este planeta. Armonía con Dios, armonía con nuestros semejantes. Y es a través de la palabra como nosotros ya hemos estado estudiando varios aspectos por los cuales podemos tener acceso a vivir en el reino de Dios. Y precisamente en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 2, a partir del versículo 11, menciona lo siguiente. Preste usted mucha atención, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El Señor Jesucristo trajo gracia, gracia sobre gracia, pero para salvación, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto me encanta. Estos versículos han servido para dar pie a todo lo que hemos estado hablando, a todas las cosas que ya hemos estado estudiando. Y empezamos esto, primeramente, el punto número 1 que ya vimos con anterioridad, renunciando a la impiedad. Necesitamos renunciar a la impiedad. La impiedad es no tener cariño, respeto, consideración hacia las cosas de Dios. Hay mucha gente que no le importa a Dios, que no le importan las cosas de Dios, que no le interesa realmente el estar cercano a Dios. Pero yo le quiero decir una cosa, sin Dios nosotros no podemos vivir. La segunda cosa es renunciando a los deseos mundanos. Mire usted, si queremos ser mejores y que se efectúe en nosotros un verdadero cambio, tenemos que renunciar a los deseos mundanos. Esto es, a los deseos desordenados. Nosotros como seres humanos siempre, diariamente, constantemente tenemos deseos de todo tipo, de toda naturaleza. Muchos de ellos son deseos legítimos, buenos. Son cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón para que podamos vivir por ellos, teniendo metas, teniendo ambición controlada, teniendo grandes cosas por las cuales vivir aquí en la tierra.
pero dice claramente que no vivamos con deseos mundanos. Renunciemos realmente a todos aquellos deseos mundanos. ¿De qué estamos hablando? Necesitamos desechar, hacer a un lado completamente nuestra carnalidad, malicia, engaño, lujuria, hipocresía, morbo, envidias, todas estas cosas que son cosas que venimos arrastrando y que traen mal a nuestro corazón, que definitivamente nos llevan por un camino equivocado y que al final de todo van a acarrear muerte, muerte espiritual y muerte eterna, pero también muerte aquí en la tierra. Porque hay algo que no podemos olvidar y que es una máxima universal que existe en la palabra y que se aplica a todo ser humano. Dice el Señor Jesús, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, ¿cómo hago para renunciar a los deseos mundanos? Procurando lo mejor, procurando lo de Dios. ¿Qué es esto? Usted debe tener hambre de Dios. Usted debe tener deseos de conocer a Dios. Usted debe procurar ser mejor. Usted debe ser una persona que intente verdaderamente agradar a Dios. Que sea una persona que intente ser mejor padre, mejor esposo, mejor hijo, mejor en todas las condiciones de su vida. En su trabajo ser una persona brillante, alguien que verdaderamente deseen que trabaje para la persona a la cual usted está sirviendo en el trabajo. Esto es importante. Pero el punto número 3 es también importante, vivir sobrios. Volvemos a la escritura original en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿qué es vivir sobriamente o sobrios? Esto es todo lo contrario a ebrio. Ebrio es aquel que está aturdido. Es una persona que no tiene control ya de sus emociones y de su comportamiento. Sobrio es todo lo contrario. Es aquel que puede tener control de todo lo que hace en su vida. Por eso nos dice que vivamos sobrios, vivir sobrios. Es aquel que está sumamente atento en cuanto a su comportamiento. Y esto es importante. Yo quisiera comentarles algo de una persona que apenas hace unos días estaba platicando con él y en realidad es tan importante porque esto en realidad puede llegar a provocar problemas serios. Una persona que no es sobrio, que es una persona que vive descontrolada totalmente en su vida, en sus sentimientos, en sus afecciones y desde luego en su comportamiento, no tiene control. Es una persona desordenada, es alguien que vive totalmente fuera de los parámetros normales de la vida y por lo tanto va a hacer cosas equivocadas. Es controlado, es como el ebrio. Una persona borracha es una persona que no tiene control absolutamente de nada. Por esta razón es que el Señor nos está indicando aquí a través del apóstol Pablo que vivamos sobrios, que no nos dejemos dominar por ningún deseo mundano, que no nos dejemos dominar por ninguna afección de estas que vivimos en el mundo. Así que yo le invito, usted es una persona que si sigue estas cosas que nos enseña la Escritura, la primera de ellas, renunciando a la impiedad, tener en cuenta las cosas de Dios. La segunda cosa, renunciando a los deseos mundanos, desechar todo aquello que sabemos que es malo. Tercera cosa, vivir sobrios, vivir sobriamente. Vamos a un corte y continuamos con ustedes. La esperanza a la que nos has llamado, aquellos que creemos en ti y que podamos entender que todo el poder, la supereminente grandeza de tu poder que hay en ti, opera en aquellos que hemos creído. Vamos a clamar ante el juez justo,
al juez justo de este universo. Y la iglesia, Señor, llevada a cuestas buscando tu mirada. Oramos para que los matrimonios se vuelvan bondadosos, amables. Te suplicamos, Señor, por la economía, por la tecnología, por el desarrollo de esta nación. Que venga un derramamiento, Señor. Que nos caiga tu fuego de una manera, Señor. Que nuestra vida sirva para proclamar tu palabra. México, que brille tu luz. Que todos vean la luz de Jehová sobre todo tu territorio. Gracias por la prosperidad que tú puedes traer a este pueblo. Que fluya, Señor, tu bendición sobre las familias. Que familias te conozcan. Que familias vengan en un encuentro contigo. Y el reino de Dios va a ser expandido. No son sueños tuyos, son sueños de Dios que los puso en ti para mostrarte que Él quiere expandir su reino en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu iglesia, en la nación y en las naciones. Renunciando, dice la Escritura, a la impiedad, ya lo vimos, a los deseos mundanos, para que vivamos sobrios. Pero también dice justa y piadosamente. Vamos a ver este punto número 4, que es vivir como justos. Y esto quiere decir vivir aplicando la justicia de Dios y no la nuestra. Qué fácilmente es para nosotros caer en esta trampa. Somos personas que podemos juzgar rápidamente a cualquier persona nada más por el solo hecho de verla o de oírla, sin tomar en cuenta todos los antecedentes, todas las cosas que ha vivido, todas las cosas que ha padecido o inclusive lo que ha hecho. Pero somos rápidos para juzgar, para aplicar nuestra justicia y declarar eso a los demás. Pero el Señor dice, no puedes vivir así. Tienes que vivir aplicando lo que es la justicia de Dios y no la nuestra. Muchas veces nos creemos ya tan santos, tan buenos, tan justos, creyentes, personas cristianas. ¡Wow! Cristiano. Ya es un cristiano. Sí, pero un cristiano tiene que ser un cristiano. Un verdadero discípulo del Señor, un seguidor de Cristo, de su palabra, de la enseñanza y de la doctrina que Él nos enseña. Entonces, personas así que nos creemos o que se creen de esta manera, se olvidan plenamente que el que nos justifica delante de Dios es el Señor. Ni siquiera nosotros somos justos. Dice la Escritura, no hay un solo justo en la tierra, ni aún uno solo. Entonces, ¿cómo puedo yo juzgar a alguien si yo mismo no soy justo? Pero el Señor dice, vivan de una manera justa. Vivan de una manera justa. Y esto es bien importante porque en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, dice así, a quien Dios puso como propiciación al Señor Jesucristo por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La justicia es de Jesucristo, la justicia es de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con qué? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, no podemos basarnos en nuestra propia justicia. Todo el tiempo somos justicieros con nuestra familia, en las cosas que hacemos, echamos la culpa a nuestros compañeros de trabajo, estamos pensando que no lo hacen correctamente, yo sí lo hago, y aplicamos justicia y juzgamos, cuando realmente lo que tenemos que hacer es ayudar para que todos podamos vivir justamente,
delante del Señor. ¿Y qué es realmente lo que el Señor desea? Cuando dice que vivamos justa o con justicia, es que vivamos a través de la justicia de Él. Él es el justo, nosotros no. Tenemos que seguir entonces su justicia, su enseñanza, lo que Él nos dice, su palabra, y permanecer en ella. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de usted? Lo dice en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, el versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, hacer justicia. Y usted dice, pero ¿cómo voy a lograr esto si soy una persona que tiene muchísimos prejuicios? Soy una persona que juzga a otros. Mire, hacer justicia, por lo que dice aquí la Escritura, va íntimamente ligada con dos cosas: amar misericordia. Usted no puede juzgar a ninguna persona si realmente, primero, no tiene misericordia en su corazón para con esa persona. Yo debo tener misericordia. Yo debo ser una persona que ame la misericordia, que vea misericordia, que otorgue misericordia. Eso va a hacer que yo viva justa y que viva yo con justicia, porque estoy amando a la persona a través de la misericordia que siento por ella. Pero también hay otra cosa bien importante que completa este pensamiento que nos dice Miqueas: humillarnos ante nuestro Dios. Esto es sumamente importante. ¿Cómo logro verdaderamente hacer lo que Dios nos pide? Hacer justicia. ¿Sabe qué? Va íntimamente ligado con que usted sea una persona que tenga misericordia de los demás, que no los vea de arriba hacia abajo, que no los trate mal, que no los juzgue de antemano, que sea una persona que tenga misericordia, pero también que sea una persona que aprenda a humillarse. La humildad es uno de los dones, una de las cosas más extraordinarias que puede tener un ser humano. Y viene directamente del corazón de Dios, viene por el Espíritu Santo, viene por estar habitando día a día en la presencia de Dios y viviendo en su reino. Hagámoslo y usted y yo tendremos una vida completamente nueva y diferente. ¿Sabe cómo será? Viviendo en el reino de Dios. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Mientras tanto, que el Señor les guarde a usted y a toda su familia.